Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curtó, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, hoy mm, toda la noche lloviendo, está lloviendo. Yo normalmente después de hacer la gimnasia, que ya ustedes saben, a primera hora y media, bueno, pues me ducho. Luego me he vestido y, bueno, un ligero desayuno y manos a la obra. Total, que como está lloviendo, pues Manuel Curto Jr., mi hijo, ha tenido que bajar los caballos todos uno detrás de otro para sus establos, para sus cuadras, porque estaba lloviendo. Y bueno, me he duchado por segunda vez, porque me he estado mojando, atendiendo los perros, los caballos, y sigue lloviendo. Ya en algún momento les he referido que nosotros vivimos en una parte muy verde, preciosa, cerca de San Cristóbal de la Laguna, en la parte de la Esperanza, por encima del aeropuerto de Los Rodeos, del norte. Ya he dicho que es la parte probablemente donde más llueve de Tenerife cuando llueve. Ya estamos viendo que esto a lo mejor puede ser consecuencia, esta persistencia en la lluvia este año, que en estas fechas pues llevaba muchos años que no llovía tan frecuentemente, ¿no? Afortunadamente es una lluvia pausada, que va calando en la naturaleza, en la tierra, y esto está maravilloso, verde. Y bueno, pues yo no sé si será el calentamiento global, según esos calentólogos que andan por ahí de la Agenda 2030, ¿no? O será que el planeta se está enfriando, a saber, ¿no? Bueno, pues está anunciado agua todo el día, mañana, varios días, con alguna intermitencia de sol, y aquí estaremos pues atendiendo todo esto y leyendo, porque ahora ya no podemos estar lloviendo por fuera, y entonces leyendo cosas y reflexionando sobre temas diversos. Y bueno, pues lo que se me ha ocurrido cuando me desperté de madrugada, que oía el agua caer, digo, pues mira, pues el día va a estar bueno para hacer un vídeo que sea en parte continuación del que hice ayer, donde yo me refiero a la visita que hicimos al Museo Arqueológico y los comentarios que ustedes han visto del gran edificio donde está ubicado ahora mismo el Museo Arqueológico desde hace unos cuantos años. Ahí estuvo de director del Museo Arqueológico don Rafael González Antón, que murió. Me he enterado yo hoy viendo en YouTube, mientras hacía gimnasia, tenía yo allí mi tableta y estaba viendo yo, y no se me ocurrió otra genialidad que pinchar en YouTube y digo, Piedra Zanata, Tenerife. Entonces, claro, me ha salido pues un vídeo donde está la señora Renata A. Springer, se escribe Springer, pero es alemán, Bunk, ¿no? Esta señora, yo tengo noticias de ella, personalmente no la conozco, pero sí que la he seguido, los vídeos que han sacado en YouTube, conferencias, charlas, y es la mayor experta del mundo en los petroglifos, llamémosle así, ¿no? En los grafismos que le llamo yo a veces, quizá de la forma poco adecuada. Y aquí está el libro que ella escribió, que se publicó en el 2001, y yo lo compré en Alcampo, lo vi allí y ¡pam!, enseguida, el 26 del 4 del 2010. O sea que ya llevaba publicado 9 años. Y maravilloso libro, de una verdadera experta en todo lo que tiene que ver con las escrituras de origen líbico-bereber, de todo África, y en fin, y ella lo explica muy bien en este libro. Entonces, yo se lo recomiendo
a cualquier persona que esté interesada en Canarias, de España en general, de Hispanoamérica, de donde sea. Este libro es único. Yo no sé si ha publicado más libros, sé que ha dictado muchas conferencias y ha escrito muchos artículos, en fin, que está muy puesta. Y ella tuvo mucho que ver en todo ese contencioso, esa polémica, respecto a la piedra zanata que sigue estando en el museo y que yo en mi vídeo he dicho, no había escuchado la conferencia que ahora les voy a recomendar, conferencia charla de esta señora. No les digo más, ustedes entren en YouTube con los datos que yo les dé y los datos que yo les doy de lo que yo he estado escuchando esta mañana a primera hora. Se titula, lo encuentran en YouTube, La piedra zanata, historia de un fraude continuado, Renata Springer Bunk. Aquí lo tienen en el libro, el nombre y tal, lo tienen ahí y pueden entrar en internet todas aquellas personas que estén interesadas en este tema. Y claro, para mí es un tema importantísimo porque vivo en Canarias, soy un apasionado de toda la historia de Canarias, de la prehistoria y de todo lo que tiene que ver con Canarias. Entonces, en la charla que da esta señora, que ustedes podrán ver, entre el público que no se ve, pero que al final de la charla hay como 4 intervenciones en la sección de preguntas, ¿no? Bueno, pues estaba presente allí don Antonio Tejera Gaspar, arqueólogo, catedrático, ha escrito muchos libros o varios libros, he dado muchas conferencias, yo le he seguido el paso, el ritmo a lo largo de los años, sobre todo últimamente, desde que tenemos internet y tenemos más acceso a mucha más información de lo que teníamos antes, ¿no? Ahora, aparte de los libros que uno pueda leer, puede escuchar a esas autoridades, en nuestro caso, autoridades en los temas de Canarias, de arqueología, de historia, porque claro, una cosa son los libros de historia hasta el siglo XVIII y siglo XIX, pero es que datos sobre la historia y sigue, y sigue, y sigue. Y con respecto a la arqueología, lo mismo, ¿no? Entonces, pues para nosotros es un verdadero placer, para mí particularmente, y como me pasa a mí, le pasará a muchísima gente que vive en Canarias o fuera de Canarias, sean o no sean Canarias, pero que les interese el tema, estos temas, ¿no? Y claro, todo está dentro de un mismo paquete, Canarias, y todo está interrelacionado, la prehistoria, la historia, los inicios de la conquista, hasta que se termina la conquista de todas las islas, que es en Tenerife en 1496. Bueno, pues los perros de los aborígenes canarios, que ya me he referido a los 2 pequeñitos cráneos que hay allí en el museo, que quien quiera que los vea dirá, ay, pues mira, Curto tenía razón, mira tú qué cráneos más pequeñitos, uno más pequeñito que el otro, pero pequeñitos, como dice Núñez de la Peña, que ya lo he dicho en varios vídeos, de un palmo en alto, y aquí no había perros grandes. Y bueno, pues en el museo nos encontramos la piedra zanata, que es un fraude, que yo tenía noticias, había seguido un poco aquella polémica, que más que polémica, ¿no? Donde estuvieron, pues bueno, el cabecilla de todo eso, en el fondo, acompañado de otros, ¿cómo se diría?, de otros que aplaudían y que participaban en ese fraude, pero el cabecilla era ¿cómo se llamaba?, don Rafael González Zantón, que me he enterado esta mañana que por lo visto hace unos años que murió ya. Bueno, yo lo conocí, pues no murió tan mayor, él me parece que era más joven que don Antonio, como he dicho yo, Tejera Gaspar, ¿no? Y Antonio Tejera Gaspar tiene ahora mismo, es un año más joven que yo cumplo ahora el mes de mayo, el día 1, 80, pues don Antonio tiene 79 años. Mes arriba, mes abajo. Bien. Entonces, en este vídeo me he estado enterando yo de algo mucho más preciso de lo que tiene que ver con la piedra zanata y toda la problemática que rodeó esta piedra fraude,
como dicen, fake, falsa. Entonces yo les recomiendo que entren en YouTube, que es muy interesante para cualquier persona. Esas personas que simplemente esperan o desean que yo hable del perro de presa canario, no, todo esto es muy importante para nosotros los canarios, seamos originarios de aquí o no, pero yo soy, vamos, canario por adopción 100%. Eso es indiscutible, y mis hijos y mis esposas de aquí, y aunque la segunda de Argentina, pero lleva aquí desde los 19 y tiene 60 años ahora, y tiene también su nieto ya de aquí. Y tiene parte de la familia argentina que lleva muchos años viviendo aquí, o sea que son otros canarios de adopción. Y en Canarias, como en cualquier sitio, pues cualquier persona que se establece en un sitio, en Canarias, en España, en la península, o en las Islas Baleares, o en Alemania, y se adapta perfectamente y hace allí su vida, y allí engendra sus hijos, y allí se engendran sus nietos, pues ¿qué son? Pues canarios, españoles de la península o de las Islas Baleares, o alemán si ha sido en Alemania, o en Rusia si ha sido en Rusia. Bueno, pues mi caso es aquí, como yo, muchísimos, ¿no? Entonces, participamos de esto, ¿no? Los que tenemos inquietudes intelectuales. ¿Qué significan inquietudes intelectuales? Pues conocimiento, ¿eh? Interesados en conocimiento, en la cultura, en la arqueología, en la pintura, en la literatura, en la poesía, en la ciencia, en lo que quiera que sea. Y claro, no nos limitamos solamente a lo canario, leemos libros de cualquier parte del mundo, o sea, traducidos al español en mi caso. Y si son en catalán, y yo también los leo porque yo hablo perfectamente el catalán. Aunque, como decía un catalán que estaba por allá, por Hispanoamérica, ya mayor, hace unos cuantos años, que era catalán de raíces, y cuando le habla el periodista que le hace la entrevista, él le responde en catalán, ¿no? Que el catalán, debido a que no lo hablaba frecuentemente, que se le había oxidado. Hombre, pues yo procuro que no se me oxide, lo que pasa es que la soltura a la hora de una conversación compleja y donde hay que utilizar muchos términos en catalán, ¿no? Pues domino mejor el castellano. Domino mejor el castellano porque yo aquí, cuando hablo en catalán, alguna vez que me habla alguna persona, o que vienen de Cataluña a ver perros de presa canarios, o a lo mejor son valencianos, que en Valencia lo que más se habla es el castellano, o Alicante o Castellón de la Plana. Bueno, y en Cataluña son muchos que después de todo este independentismo y estas políticas de basura, pues por muy catalanes que sean de raíces catalanas, hablan en castellano cada vez que lo creen conveniente y que nadie les puede condicionar, como pasaba con Joan Manuel Serrat, el cantautor que murió ahora hace muy poquito, que la madre era aragonesa, de Belchite, si no recuerdo mal, y el padre era, pues, catalán, de allí de un barrio de Barcelona, de gente muy humilde, lo mismo que la madre de Joan Manuel Serrat. Y luego Joan Manuel Serrat, pues bueno, le dio por la música y creaba canciones muy bonitas. Yo recuerdo, porque él y yo teníamos muy poca diferencia de edad, y cuando él era muy joven yo también, yo escuchaba mucho las primeras canciones de Joan Manuel Serrat, ¿no? Bueno, pues entonces, en esta conferencia que he estado escuchando esta mañana y la intervención de Antonio Tejera y Gaspar, pues me han dejado gratamente sorprendido. Me he dado cuenta de que ignoraba algunas cosas que ellos han tocado ahí, sobre todo esta señora, Renata, de la que yo he leído este libro. Lo he leído 2 veces y lo tengo subrayado en varios puntos porque me parecen muy interesantes. Hay alarde fotográfico de todos los escritos que hay en las rocas, en todos lados. No sé si se ve, ahora sí. Ahora sí, bueno, pues aquí hay mucho material y cualquier persona que lo quiera comprar, seguramente que el Lemus lo va a conseguir. Entonces, pues pueden entrar ahí. Y no la impresión que yo me llevé en el Museo Arqueológico y que lo transmití ayer, así trazos largos, en grandes trazos, ¿no? Grandes pinceladas del Museo Arqueológico, pues decepción total. Pero lo comprendo ahora después de escuchar a estas personas, a Renata y don Antonio Tejera Gaspar. El actual director del Museo Arqueológico me parece a mí que siguen con esta película, y me parece que este señor, no quiero faltar a la verdad, ¿no?
era del grupo de don Rafael González Antón, del que apoyaba esa tesis. Y por esa razón me imagino yo que la piedra zanata todavía está allí. Bueno, una copia está allí. Y en este vídeo verán ustedes dónde apareció la piedra zanata, de manos de quién, y qué es lo que fue aconteciendo con respecto a esa supuesta piedra de origen prehispánico de aquí, ¿no? Bueno, véanlo. Entonces, por eso en el museo está la piedra zanata. Y por eso allí ese museo no está a la altura de lo que podría estar si allí hubiera un director realmente importante, ¿no? Importante en cuanto a sus conocimientos y su enfoque como arqueólogo y director del centro, que a fin de cuentas pertenece al Cabildo, lo financia el Cabildo o el Gobierno de Canarias, y que eso lleva muchos gastos, pero ya que está el museo y que eso lleva muchos gastos, por Dios, que eso funcione bien, que sea un modelo de museo, un modelo. Y reitero lo que dije en el vídeo anterior, ayer por la tarde, que en la entrada, libros, me parece a mí que sería un gran acierto, libros, porque yo tengo noticias de que ha habido personas que lo han comentado, personas que conocen bastante de historia de Canarias, que están muy interesados en la arqueología y tal y cual, y echan de menos que allí no haya una sección de libros. Porque a fin de cuentas, libros que tengan que ver con todo lo que contiene el museo arqueológico. Y eso no es tan complicado, porque a fin de cuentas lo financia el presupuesto, eso sale de los impuestos de los ciudadanos. Todo el dinero de los impuestos generales del Estado, todo eso sale de nosotros y nosotros tenemos que ser los beneficiarios, y la mejor forma de beneficiarnos y la mejor forma de divulgar todos esos conocimientos, toda esa historia, toda esa prehistoria, pues están los libros. Ya no hay más que verlo. Lo de la señora Renata, aquí está este libro, que es la mayor experta en estos temas. Y ya verán ustedes lo que dice y cómo arremetieron contra ella, la mayor experta del mundo, y de Canarias pues no hablemos. Y tiene una tesis doctoral, que eso no es cualquier cosa. Y todo lo que ha estudiado, en fin, escúchenla. Y en YouTuber hay más cosas de Renata. Hay más cosas, charlas, conferencias, resúmenes, y es muy interesante. Lo mismo que de don Antonio Tejera Gaspar, que lo pueden ver. Hay mucho material. Y de otros autores, pero para mí, en este campo, Renata. Y en la cuestión de arqueología, hombre, don Antonio Tejera Gaspar, que ha escrito libros, uno, como pudimos ver ayer, en el vídeo anterior, pues es que lo escribió conjuntamente con el don Rafael González Antón, pero que acabaron, vamos, a la greña, y con razón por parte de don Antonio Tejera Gaspar, y ahí lo explica, que él tuvo conocimiento de la piedra y la tuvo en sus manos el primero, y ya él dijo que aquello era un fake. Y luego estuvieron allí, venga, y lo estuvieron promocionando, y en ese libro que yo ayer mostré, de Rafael González Antón, pues hay 4 personas más, 3 o 4 personas debajo de él, que, o sea, que han sido coautores del libro, y luego ahí pone a muchas personas como para arropar el libro, para arropar sus tesis y tal. Entre ellos está Juan Capote, el veterinario. Capote, muy nacionalista al parecer, que se considera científico. Él es un veterinario. Este señor estudió veterinaria. Este señor no estudió ninguna carrera que tuviera que ver con otra cosa. Luego he visto el currículum de un librito que tengo yo aquí de él, un librito que da pena. Pena. Y que no tiene nada que ver con la ciencia. No lo tengo preparado, pero podía haber cogido el libro, que lo tengo aquí en la estantería, y haberles mostrado qué es ese librito. Bien, pues Juan Capote está ahí.
y un largo etcétera allí nombrados en el libro, que lo pueden ver si lo compran, la piedra zanata, y todos esos que están ahí son los que intentan darle credibilidad, darle cuerpo a las tesis, y todo va en torno a la piedra zanata. Y eso, de ciencia, ¿qué quieren que les diga yo? Ni arqueología, ni nada. Eso se montan y además hay ideas preconcebidas, y en arqueología no puede haber teorías previas. No, lo que tiene que primar es lo que se va encontrando y se va comprobando lo que es. No inventarse nada. Bueno, pues ahí en la piedra zanata, y lo que se puede ver en la conferencia este año, pues se montaron ahí todo un rollo. Y bueno, pues Rafael González Lantón, como yo suelo decir de algunas personas de Canarias, relacionadas con los perros y todo eso, pues ¿cómo pasan a la historia? ¿Cómo pasan a la historia? Pues ¿cómo ha pasado este señor? Arqueólogo. Y ganó la dirección de eso por oposición del Museo Arqueológico después de Luis Diego Cuzcoy, que sí era un caballero, que no era arqueólogo de profesión, pero sabía muchísimo, y raro es el arqueólogo de Canarias o de fuera, cuando se refiere a temas canarios de la arqueología y todo eso, que no tenga que mencionar a Luis Diego Cuzcoy, que era madrileño, si no recuerdo mal, y los padres, y él era docente, se dedicaba a la enseñanza. Y luego, bueno, pues él dejó varios libros escritos, de los cuales yo tengo 2 o 3. Incluso tengo una pequeña biografía que escribió alguien, la tengo aquí, sobre don Luis Diego Cuzcoy. Bueno, pues Diego Cuzcoy ha pasado a la historia, está en la historia, como un hombre recto, un hombre serio, y que no se inventaba nada. Lo que iba descubriendo, eso se iba estudiando, y eso se iba presentando, y eso iba a los restos que hubiera al museo, y nunca nadie tuvo nada que decir, al parecer, al respecto de su falta de seriedad, su honradez y su ética. Pero esta gente, ni honradez, ni ética, ni nada. Y así pasa la historia. Y eso, claro, el muerto, pues no se entera, ni se va a enterar. Pero la familia queda tocada. Yo conocí una hija, me parece que era la única hija que tenía, la conocía yo de adolescente, ¿no? Aquí, que ellos vivían, y me imagino que la esposa y la hija quizá viva todavía ahí arriba. Aquí, pegadito, puerta por puerta, frente al centro hípico Los Brezos, cuyo propietario en nuestros días es Félix. Bueno, pues antes era de Tito, Tito Álvarez, me parece. Álvarez, bueno, no me acuerdo el apellido ahora. Pues Tito, que murió hace unos pocos años, pues yo visitaba ese centro con frecuencia, yo tenía buena relación con Tito, y allí conocí, había conocido antes a Juan Capote, sí. Iba mucho por allí, era muy amigo de Tito, y bueno, y allí conocí yo pues a Rafael González Antón, y luego tuve relación, incluso una vez estuve en su casa, que hacían allí un día festivo, y me invitaron allí a picar no sé qué, y allí había otro señor que me parece que era arqueólogo, no sé quién era, y estuvimos charlando de algo relacionado con esto, pero nada, ellos profesionales y yo un aficionadillo de 3 al cuarto, ¿vale? Pero había leído bastante de las obras clásicas, tradicionales, desde Le Canarien hasta Viera y Clavijo. Bueno, pues me imagino que la hija feliz no podrá estar con el legado del padre. Y la viuda, si vive también, tampoco. Entonces eso es muy penoso. Cuando un profesional o un comerciante, cualquier cosa, una persona legal, una persona seria, una persona ética, con una moral, pues la familia lo considerarán, ¿no? Y aunque a veces hay diferencias entre la familia, y bueno, y hay trifulcas también, pero bueno, pero por lo menos no podrán acusar
de que su padre era... No, 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 pero en este caso sí. Y todos los que le han estado apoyando, ¿cómo quedan? En el presente, en vida, ¿cómo quedan? Porque claro, esto no ha sido una cosita sin importancia. No, no. Y escuchando a esta señora, yo lo sabía, pero no sabía lo que esta señora sabe. Y lo que esta señora se calla. Lo mismo que apunta, pero muchas cosas que se las calla, ¿no? Aunque apunta, ¿eh? Y don Antonio Tejera y muchos otros que no están ahí, que será lo mismo, ¿no? Que estaban en el bando que había que estar. El de la verdad, no de la falsedad. La falsedad, que eso es falso. Entonces inventaron ahí un descubrimiento, un origen y tal, que no tenía nada que ver con la realidad. Y bueno, pues ahí está el Museo Arqueológico. Y así, desde mi punto de vista, está el Museo Arqueológico. Que ese Museo Arqueológico no tiene la entidad, el edificio sí, pero no tiene la entidad que debería tener. En todos los campos que tiene que ver con la arqueología y con el estudio de las aves, de los insectos que se ven allí, animales marinos, y, o sea, peces y tal, y pues podría ser mucho más, y sobre todo la parte que tiene que ver con la arqueología, propiamente dicha, ¿no? Y claro, si quien dirige aquello es de estos, a lo mejor estoy yo diciendo cosas que están fuera de lugar, al menos yo lo veo así con arreglo a los datos que me han llegado desde hace tiempo, pero ahora sobre todo, y habiendo eso, pues ya me contarán. Bueno, entonces ya eso lo aparcamos, no sé si se me queda algo, probablemente sí, que quería, pero como ha sido una cosa así... improvisada debido a que llueve, digo, bueno, pues voy a hacer el vídeo y eso termina. Bueno, podría ampliarlo un poquito, pues como lo mío por regla general va de perros, cuando yo me refiero a los perros de los aborígenes en mi libro, eso es para comprender, que comprendan aquellas personas hoy o dentro de 50 o 100 años, cómo ha sido, y sobre todo para hoy, para nuestros días, para la ciudadanía de nuestros días, ¿no? Que quieran saber los perros en Canarias, si eran grandes o no eran grandes, de dónde procedían. Le llevaron dos ingentes, o sea, grandes perros al rey al rey Juba II de Mauritania, de la isla de Gran Canaria, pues ya hemos visto que no. Entonces eso es bueno que se sepa, porque eso es fake, eso es mentira. Son datos que se recogieron de alguna tradición incierta totalmente, pero aquí lo que yo intenté, cuando empecé a publicar los primeros artículos sobre ese particular, hace muchos años, en el periódico El Día, yo no podía decir tonterías, podía ajustarme más o menos a la realidad que se conocía, pero yo en ningún momento pretendí inventarme nada. Yo iba a los textos y citaba esos textos, los fragmentos, los párrafos donde se mencionaban esos perros. Y por eso yo me fui a los museos, al de Gran Canaria y al de Tenerife, a ver cómo eran esos cráneos y si se correspondía a la arqueología con lo que dicen los textos. Le Canarien, de Montier y Le Verrier, si se corresponde con lo que dice Alonso de Espinosa en el libro La historia de Nuestra Señora de Candelaria, a ver si se corresponde con lo que dicen otros autores, y la arqueología, por supuesto. Y entonces, de todo eso, ¿qué queda cuando se empiezan a conquistar las islas? ¿Y en qué islas había perros? Pues yo, humildemente, con arreglo a lo que fui investigando, a la conclusión que yo llegué, que hubiese llegado cualquier persona en mi caso, en mi situación, estudiando los textos, pues hubiese llegado pues a las mismas. No había nada que inventar. Perros, Gran Canaria y Tenerife. Porque es donde hay restos caninos, en Gran Canaria y en Tenerife. Pero no hay restos caninos que yo sepa en el resto de las islas.
vamos a ver si de La Palma hay restos prehispánicos de gatos y de perros, como dice un señor que es arqueólogo palmero y que vive y reside en La Palma, ¿no? Y que está preparado, y me imagino yo, en el campo que él se desenvuelve. Me imagino que sí. Entonces, de ahí viene, eso se convierte en tradición. Tradición es eso, ese pasado, que luego llegan los conquistadores, introducen perros, reses vacunas, ovejas de las que había en España, de lana, y aquí estaba la que se llama de unas décadas para acá la peliway, no tiene lana sino pelo, liso, y fue traída, recuperada de Venezuela por Rodolfo Sicilia, como he dicho yo ayer. Bueno, yo no me invento nada, yo simplemente aporto eso. La inmensa mayoría de la población de las Islas Canarias y de fuera no saben que un señor palmero que estuvo emigrado a Venezuela, porque no se ha referido a los textos. El único que se ha referido a eso ha sido yo, que yo sepa. Eso se ocultó. No estaba permitido introducir ese ganado de Venezuela aquí, porque había prohibiciones incluso por ley, que solo controlaba la consejería o el cabildo, no lo sé. Bueno, pues por ley no se podía tampoco, llegado un momento no se podía traer tampoco ganado, ni caprino, ni lanar, ni conejos de la península ibérica para evitar enfermedades. Al parecer, las razones fundamentales era para evitar enfermedades, la mixomatosis y lo que quiera que fuera, con respecto al conejo, ¿no? Bien, pues entonces aquí se introducen esas ovejas de allá y las hay aquí. Y hay mucha gente que tiene por tenerlas y también las han mestizado con las ovejas de lana. Y como carne para alimentarse el ser humano, a mí me gusta más la carne de la pelibuey que la carne de la oveja de lana, la de origen peninsular, española. Yo ya de ovejas, lo que son razas, que son muchas variedades de la península, ya no digo de Portugal, sino pues ya está la oveja merina y hay otras razas de distintas zonas de España. Yo sé que hay razas, todas son de lana. Ahora, luego ya las diferencias que hay entre unos grupos y otros, o unas razas y otras, si es que se pueden denominar razas distintas, que me imagino que sí, lo mismo que en las cabras, ¿no? Está la malagueña, está la murciano-granadina, está la pirenaica, cabras, y muchas más. Y son diferentes, pero todas tienen las mismas características. O sea, características que son cabras. Y los machos, cabríos. Y se utilizan para leche, y algunas, pues no se las cría para leche, sino para producir cabritos, como se dice en Canarias, palabra aborigen, baifos. Y unas son para leche y otras para producir baifos. Y se venden los cabritos en la península, pues para carniceros, para consumo, donde quiera que sea. Bien. Y luego las otras están para leche, para hacer quesos, yogures y todo lo que quiera que sea. Bien. Toda esa variedad. Bueno, pues entonces, aquí, los que nos dedicamos a los perros, yo en plan profesional, ahí sí, no como arqueólogo, porque arqueólogo yo leo cosas, me interesan mucho. Lo que pasa es, claro, cuando yo escucho a un señor arqueólogo competente, que no se invente nada, pues yo me quedo con la boca abierta, escuchando, porque saben lo que hablan. Y aquello que no está comprobado, no se lo inventan, no inventan nada. Y me parece que don Antonio Tejera Gaspar está dentro de ese grupo. Pero luego hay otros que tienen una tendencia por ideología, una tendencia a poner cosas que ya no encajan dentro de la prehistoria y ni de la historia. Y tienen además una mentalidad un tanto independentista, guanchista, origenista y tal igual, que es lo que yo he mencionado en más de una ocasión. Bien, allá ellos, es su problema. Porque ellos ya cuando se pusieron a estudiar arqueología, y algunos veterinaria, o lo que quiera que fuera, o magisterio, estos ya salían contaminados con toda esa ideología.
De eso me percaté yo cuando llegué de la península casado con una canaria, con una chicharrera. ¿Eh? En la escuela de magisterio, cuando tuvimos que ir allí, mi esposa, muy jovencito nosotros, unos papeles para no sé qué, bueno, pues quizá tenía que ver con el título de mi esposa, no lo sé, no me acuerdo yo de todo eso, ¿no? Pues yo ahí me di cuenta que había algo chocante, ingrato para el que venía de fuera, ¿no? Y había un movimiento, que era la época cubillista, de Antonio Cubillo, abogado, como he dicho en más de una ocasión, y pienso que no estoy equivocado porque lo leí yo en aquella época, hijo de gaditano y de alicantino, los abuelos. O sea que ese de aborigen no sé lo que tendría. Pero claro, es que lo aborigen cuando se mestiza con lo que viene de fuera, como yo decía ayer y en otros vídeos, ¿no? Pues ya no es aborigen. ¿Vale? Es un español de las Islas Canarias porque está mestizado. Y los estudios genéticos que hoy he seguido viendo, un estudio genético, un reportaje en YouTube, un vídeo, donde sobre la herencia genética de los actuales canarios, lo mismo que de los hispanoamericanos, pues ahí da el porcentaje, y no es un 72% de media, sino un 75%, según eso que estamos escuchando yo esta mañana, ¿no? Y luego de la media, donde más se conserva el aborígenes en La Gomera, pero mestizado. Aquellos que piensan que el aborigen existe ahí, familias completas que son aborígenes, no, olvídense. Y encima la cultura es que la mayor parte de la población, quitando algunos que tienen un poco de ideología relacionada con esto, pues ni se han planteado si ellos vienen de aborígenes o no vienen de aborígenes. Ellos hablan español. Y cuando uno los ve y lo coge una persona de estas y los mete en la península ibérica, es un español, del norte, del sur. Algunos se diferencian porque, claro, tienen algo de aborigen, pero también porque tienen algo de raza negra atrás, porque aquí hubo mucha esclavitud negra, en La Gomera especialmente. En el libro de Betancur Alfonso, el médico de Chasna, que lo publicó Lemus, que los tengo yo aquí los 3 volúmenes, pues dice, no sé qué de exacto hay en lo que él afirma, que el marqués de La Gomera tenía en las costas de Adeje y todo eso 1000 esclavos negros trabajando para él. Y en La Gomera se pueden ver personas, que yo las he visto, no solamente en La Gomera, gomeros que viven aquí, que tienen rasgos no de negros, sí de mestizaje con raza negra. Que eso se mestizó también con lo que había o restaba después mestizado ya de aborigen. Y toda esa amalgama, todo eso es Canarias. Pero fundamentalmente de la península ibérica. Españoles mayoritariamente y portugueses, no en el mismo porcentaje, pero que todo esto está mezclado aquí. Entonces, cuando yo analizo los cráneos de los aborígenes es porque cuando yo empecé a estudiar los perros en Canarias, empecé con los cráneos, el nombre de Canarias si venía de Can Canis o no, y al parecer no. Y luego los cráneos de allá, de Gran Canaria y después de Tenerife. Y luego nos metemos ya a los perros que se introducen de España, y los caballos que se introducen de España, y todas las hortalizas, los árboles frutales y no frutales que se traen de España. Castaños, aquí hay muchísimos castaños en el norte de Tenerife, en las partes húmedas. ¿De dónde venían? Pues de España. Y de Portugal, quizá trajeron también castaño, porque Portugal tiene muchísimos, ¿no? Entonces, todo eso se fue introduciendo aquí, se creó una sociedad nueva, totalmente nueva, y a medida que iba pasando el tiempo, pues era eso, consecuencia de todos aquellos mestizajes y todo eso. Pero que lo que menos dominó era el aborigen, y a medida que fue pasando el tiempo, aquí seguía llegando gente, funcionarios militares, guardias civiles, y se establecían aquí, por ejemplo, mi suegro, Celestino Guillén Martín, pues anda, Celestino Guillén Martín, vino con 19 años como guardia civil raso, y luego aquí él se casó con una chica de San Miguel y dejó su descendencia. Aquí tiene nietos y bisnietos. Él murió hace muchos años, mi suegra también murió hace muchos años, y bueno, y eso ha sido una constante a través de los siglos, de gente que venía para acá, notarios, abogados,
y profesiones diversas, de todo tipo, y eso fue desde el principio de la conquista. Y aquí todo el repartimiento de tierras, como yo hablaba ya en el vídeo, ¿no? En el vídeo anterior, pues todo esto es Canarias. Y el que no lo entienda así va perdido. Como se diría aquí, tiene un potaje en la cabeza que le impide comprender la realidad y comprenderse a sí mismo. Es como esos hispanoamericanos que, por ejemplo, tienen un mestizaje, que aquí en este vídeo también, estudios genéticos lo hablan, ¿no? Del porcentaje, dice, también se conservan, que es lo que yo decía ayer, porque yo esto lo sigo hace muchos años. Bueno, pues hay zonas en México, en Bolivia y tal, que son indios, pero ¿de qué tribus si los comparamos con los indios que había allí cuando llega Cristóbal Colón? Ellos mismos no lo saben. Si descienden de aztecas o mexicas, y de incas o de qué. Lo saben algunas familias nada más, porque han conservado, mestizados con los españoles. Y en España hay descendientes de aquellos mestizajes de los incas. El duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, tenía mezclas, si no recuerdo mal, de los incas, de los jefes incas. Y en la península hay gente que desciende de aquellos incas mestizados con los españoles de aquella época. Pero claro, la mayor parte de la población de todo esto no tiene ni idea. Entonces, cuando lo de Cubillo, pues se apuntaban al movimiento cubillista y resulta que eran, pues eso, un herreño, me acuerdo yo, el herreño, Juan Padrón Pérez, creo que se llamaba, Juan José Padrón Pérez. Le llamábamos el JPPP. Bueno, pues este señor que murió, que estaba como una chota, y tenía problemas de todo tipo, de ingesta de alcohol, y estuvo metido también con problemas de drogadicción y murió muy joven. Se murió, bueno, la esposa cuando se despierta por la mañana se encontró con un fiambre en la cama. La esposa murió ya al cabo de unos años y la hija me parece que también ha muerto, no sé, no me hagan mucho caso. Bueno, pues este era de los que se afiliaban a este movimiento, y siempre ha habido algún movimiento, que eso emana de Secundino Delgado, y todo eso ha ido viniendo a través del tiempo y de generaciones en Canarias todavía. Y todavía lo hay. Gente incluso con título universitario, empresarios. Son minoría, pero los hay. Y eso crean escuela. Como yo he mencionado en un vídeo anteriormente, estaba escuchando yo en televisión o en un reportaje o no sé qué, pues de un señor que es escritor, es docente, y él dice que hace todo lo que puede en sus clases y en todo, resumiendo, comerle el coco a los alumnos, en pro de esa ideología y en contra del godismo. O sea, godos, los peninsulares no somos godos. Los godos eran unos señores germánicos que se establecieron en la península y en Italia, en tantos sitios, pueblos germánicos. Y de ahí procedemos de esa mezcolanza de la península ibérica con las bases ibéricas, las poblaciones más antiguas del neolítico de la península ibérica, de unas zonas más y otras zonas menos, como es mi caso. Yo tengo del neolítico, el 89% creo que es, tengo yo de ibérico. Bueno, y a mucha honra. Entonces, para comprender el mundo canino en el que yo me había metido como profesional, empecé a investigar y a leer los textos, y para mí era de sorpresa en sorpresa, sorpresa agradable, ¿no? Que en los libros se mencionaban esos perros. Y luego los acuerdos de los cabildos. Y yo todo eso lo fui hilvanando, de forma cronológica. No es lo mismo los perros de los aborígenes que los perros de los conquistadores. Y los perros de los conquistadores había, como dice Viera y Clavijo, ya en el siglo XVIII, los perros más comunes son, como ya he mencionado tantísimas veces, y menciona los mastines en primer lugar. Perros de caza, perros de presa, perros de ganado. Pero claro, eso no, es que esos canarios, esos no sé cuántos, esos vienen de España, eso forma parte de todo lo que trajo España aquí. El arado romano, que algunos sostienen que no es romano, sino que es de origen chino, de mucho más atrás. Bueno, pues aquí es lo que se utiliza, el arado romano. Bueno, cuando se trabajaba con las caballerías y con las vacas y con todo eso, y bueno,
Y aquí mucha gente en el campo tiene todavía como recuerdo, como pasa en España y en otros países, pues de las herramientas de los aperos de trabajo ya son de coleccionista. Y aquí también los tienen, pero todavía hay gente que vive en el campo, que trabaja con las vacas bastas, de origen gallego, pues con esos arados. Lo que pasa es que se han ido imponiendo los tractores, las máquinas, las segadoras, las trilladoras, las cosechadoras, y vamos avanzando culturalmente, técnicamente, como en todos lados, ¿no? Pero realmente, cuando analizamos los perros de presa, de los que hemos hecho en parte nuestra bandera, que ya no es el perro que trajeron aquí los españoles, que no son los... Ahora, hay un sustrato que es ese, al menos en mi caso, que me ha ayudado a comprender, y a la hora de ir gestando la nueva raza llamada perro de presa canario, yo me fui formando lo que siempre he dicho, un retrato robot, o sea, un prototipo con arreglo a las conversaciones, luego cómo se les describe perro de carnicero, cuando yo he visto los cuadros de distintos pintores españoles de distintos siglos, ¿no? Y fotografías de los años 30, 40, de la península ibérica, de Alanos, de los cuantos, pues yo me he ido formando una especie de retrato robot y he dicho, por aquí, escuchando a los viejos pechadores de perros, los que los tenían Pancho Rey, que yo lo visitaba en parte para eso, para escucharlos, Polo Acosta, Santos del Verga con El Valiente, y Panchito Saavedra, de Beto Trujillo, y mucha más gente con los que yo, viejos, que han muerto, y ya tenían sus años. Bueno, algunos tenían menos años que yo ahora, pero ya eran mayores, y esos habían vivido el tiempo de las pechadas. Y como dice Salvadorito, bueno, el perro de presa canario, cuando yo les decía canario, ellos no entendían nada. Entonces, pues Salvadorito me dijo, bueno, aquí un perro de la tierra era uno que yo tuve de la marquesa de Arucas. A saber, era de capa bardina. Y aquello podía ser de aquellos perros, quizá, no de los perros del tiempo de las pechadas, sino previo. Porque Salvadorito cuando eso era muy joven. Y probablemente cuando Salvadorito quedaban algunos restos, algún perro por aquí y por allá en manos de familias pudientes, de títulos nobiliarios, de gente que podía alimentar un perro, o 4, o 5, y que lo tenían para guardar sus haciendas, sus propiedades, y conservaban sus tradiciones. Y tenían sus caballos, sus vacas para las labores del campo, sus vacas descendientes de la rubia gallega, los toros, y eso ha venido hasta nuestros días, lo de las vacas y de los toros. Ahí están, en La Palma, en Tenerife, en Gran Canaria. Y ahí hay muestras y hay competición entre ellos, ¿no? E incluso en los arrastres, con la corsa, que le llaman, que eso es de origen portugués, una especie de uva, de V, ¿no? Horizontal, y allí cargan peso y venga, a competir, a arrastrar. Bueno, los animalistas no están de acuerdo, porque es someter a las vacas a arrastrar pesos. Pero a esos hay que encerrarlos en un manicomio. A esos hay que encerrar en un manicomio, no hacerles caso. La naturaleza, la historia, el pasado, y el presente y el futuro no va por esos derroteros. Entonces, claro, todo esto paso a paso, porque la historia no es ni más ni menos que eso. Y si uno no analiza eso hasta ahora mismo, no va a entender nada de los perros, de la conquista, del mestizaje, porque si uno dice, no, porque aquí vinieron los godos, aquí vinieron los españoles, y aquí mataron y tal, y cual no sé qué, no sé cuántos, pero resulta que ellos son descendientes de ellos, como esos hispanoamericanos que son descendientes de ellos. Afortunadamente hay un resurgir de la defensa de lo hispano. Y esa defensa, Marcelo Gullo, que ya lo he mencionado y he mostrado los libros. Aquí tengo ayer mismo a un primo mío segundo, no al peluquero canino que está en Marbella. Bueno, pues yo le pasé fotografía de estos libros, por eso los tengo yo aquí, de María Elvira Roca Barea, que ya los he mostrado yo aquí. Aquí está, de María Elvira Roca Barea, de ese tema.
Aquí, María Elvira Roca Barea, miren, como el libro de Petete. Pues ven, este libro que va por la 23ª edición o 40ª edición, no sé, por ahí tengo yo la faja donde viene otros libros de la conquista, por ejemplo. Reconquista de la península ibérica contra los musulmanes, que se lo pasé también a este primo mío, de Marcelo Gullo. Todo esto está relacionado con lo que estoy hablando y mucho más. Y aquí está Madre Patria, de Marcelo Gullo, argentino, de origen siciliano, los padres. Bueno, pues esto para personas con inquietudes culturales y tal, y conocer y luego aquí uno que lo mencioné en su momento y lo puse también, 6ª edición, este libro, 6ª edición, pero se han sacado más, de don Pedro Baños, coronel del Ejército Español, en excedencia. Bueno, el poder. Bueno, pues el que no tiene inquietudes culturales, ¿y inquietudes culturales qué son? Pues de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Y el que no tiene inquietudes, pues bueno, es un ser humano, un animal racional, que vive en el siglo XXI y que no se entera de nada. Y eso abunda más de lo deseable. Y la juventud, cuanto más inquietudes tenga por el conocimiento, y el conocimiento es eso, no solamente son las ciencias, no, es el pasado. El pasado somos nosotros. Nosotros ya somos, o sea, nuestros hijos, y cuando nosotros muramos, seremos el pasado. Y todo lo que ha ido aconteciendo durante milenios, todo eso es el pasado. Y cuanto más sepamos de los movimientos poblacionales, de las culturas antiguas, primigenias, hasta donde se puede alcanzar a saber, pues mejor. Y el que no sabe nada de ahora para atrás, ¿qué va a saber del presente? No va a entender nada. Y por eso ahora mismo, con respecto a los perros de presa canario, dicen, no, es que lo están echando a perder porque lo están cruzando y el verdadero perro de presa canario así va a dejar de existir. Claro, no se han enterado de que el perro de presa canario de nuestros días es un producto de cruces que hemos estado haciendo distintas personas, unos con más acierto y otros con menos, unos con las ideas más claras y otros menos, algunos, como en mi caso, y ahora Manuel, mi hijo, tal, y mi nuera, pues hemos puesto, vamos, toda la carne en el asador. Estamos entregados al tema. Pero yo llevo 50 años casi entregado al tema. Y claro, él dice, no, es que yo soy canario. Sí, vale, ¿y qué? Tú eres canario, pero te los conoces todo de Canarias. Escucha a los canarios que saben y a los que no son canarios, pero que saben mucho. Luis Diego Uzcoy no era canario, pero aquí se estableció y aquí dejó su descendencia. Elías R. Raffles, menorquín, que lo he mencionado. Aquí tengo yo varios volúmenes de este señor. Algunos de cuando estaba en Barcelona escribiendo en catalán, que escribía perfectamente en catalán. Pero era catedrático, era un señor con unos conocimientos y aquí se quedó y aquí murió. Sioranescu, rumano, que no era español. Una eminencia. Y hable de él. Bueno, pues hizo mucho por la historia de Canarias. Escribió mucho. Él fue uno de los mayores analizadores y comentaristas de Le Canarien, de Jean de Bettencourt y de mucha gente, ¿no? De aquí, significativa, y de Viera y Clavijo. Eran verdaderos expertas en lo de Canarias, en lo que tiene que estar relacionado todo con Canarias. Pues estos eran verdaderos expertos en todos los campos. Pues es muy importante. Y si no se conoce nada de todo esto, pues no se puede comprender de las poblaciones que iban, la gente que iban de Canarias a partir del 1492. ¿Quiénes eran los que iban allá de Canarias? Como he dicho en el vídeo anterior, que ya yo lo toqué eso más atrás, ¿no? Pero yo lo toco como aficionado. Yo no estoy especializado en nada. Yo leo cosas y leo más cosas y tal. Claro, cuando hay personas especializado, un arqueólogo, por ejemplo, Antonio Tejera Gaspar y otros. Esta señora alemana,
Claro, cuando se saca de su tema, dice, no, eso yo no. Pero yo, bueno, pues me atrevo, porque soy muy osado, pues hablo de la vaca basta, hablo de las cabras, y hablo de los perros, y hablo de los gatos, no, porque no me he metido nunca al estudio de eso, pero hablo de lo que la arqueología ha descubierto con respecto a los perros, qué se dice en los textos de los libros de historia y desde el principio de la conquista, qué se habla de esto, qué se habla de aquello. Bueno, pues unos se han especializado en unas cosas y yo me he especializado en el tema de los perros. Y hoy en día formamos partes, yo desde hace muchos años, somos, en particular yo, pero mi hijo también, y otras personas, pues formamos parte de esta realidad que se está viviendo ahora. Y pasaremos a la historia, de una u otra manera pasaremos a la historia. Y el perro de presa canario, que seguirá en el tiempo, seguro, no les quepa la menor duda, pues nosotros somos los que los hemos hecho. Lo hemos hecho. Y los que nos siguen, nuestros sucesores, seguirán haciéndolo. Y con respecto al perro de ganado majorero, yo estoy ahí recuperando la raza, con mis ideas, con mis criterios, con mis conocimientos, y el mastín canario, y a ver qué es lo que vamos sacando en claro. Pero claro, cuando uno se muera y uno deja un legado, pues ese legado lo recogen y lo continúan otras personas, y nosotros somos pasado. Y todo lo que yo he venido haciendo es pasado, y todo lo que han ido haciendo otras personas es pasado. Lo que pasa es que hay personas, en la arqueología, por ejemplo, que dejan un legado firme, serio, producto de una ética, de unos conocimientos, y no traicionan eso. Se comportan como se tienen que comportar. Y luego están los que falsean. En el perro de presa canario lo mismo. No han hecho más que diabluras. No les gusta que lo digan. Y además están imbuidos de la convicción, están convencidos de que no, que ellos han hecho. No, analícese bien. ¿Usted qué ha hecho en las exposiciones caninas? ¿Usted qué ha hecho en el club del perro de presa canario? Y otras personas, ¿qué han hecho? Pues nada, a medrar, como se suele decir. Y entonces, claro, ¿cuál es el rastro que van dejando? Pues el rastro que van dejando es un rastro bastante negativo, ¿no? Pero luego están las personas que sí que aportan. Y hay que aportar, que no todos son aciertos, de acuerdo, que nos equivocamos, sí, los arqueólogos y los historiadores, y cualquier científico, no por aquello de que no somos perfectos, no, sino que en cualquier rama del conocimiento, en cualquier actividad, ¿no? Pues no siempre acertamos, y los datos que a veces aportan los historiadores pues no son los correctos, y luego se descubre que no era lo correcto. Y lo que se habló, por ejemplo, de los mesopotámicos de los tiempos más remotos para acá, pues bueno, pues se dijo lo que se sabía, o pensaban que era así, y luego había cosas que no coincidían, pero por lo menos intentarlo de la mejor manera. Entonces, esas personas que ven mis vídeos y me dicen, no, limítate a los perros y no hables de otras cosas. Bueno, oiga, lo que dice mi hijo, papá, tú a lo tuyo. Si a mí me apetece tocar estos temas porque está vinculado con lo que yo hago en la cría, en la selección, día tras día. Yo no soy una persona improvisada que un día se despierta y se pone a ver un reportaje y luego se pone a comentar. No, 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 no. Yo estoy implicado en la cría y en la selección del perro de presa canario. Y yo elaboré el proyecto de estándar. Yo soy el veterano, el más veterano, y el que ha estado dedicado a esto solo y exclusivamente desde hace muchos años. Y he creado escuela. A mí me sigue desde hace mucho tiempo mucha gente de fuera. He influido mucho en otros criadores de perros de presa canarios y de otras razas. Sistema de selección. Me consta. Y a veces me lo han puesto en internet. Y a mí me lo han comunicado. Pues hombre, eso es importante.
Es como si un historiador, pues bueno, pues no se interesa solamente en la historia de Canarias, se interesa en la historia de Europa, se interesa de España, de Portugal y de todo, y de América. Entonces, pero lo suyo es, bueno, pues a mí me pasa lo mismo, yo me intereso en muchos temas. Por ejemplo, este libro que lo recomendé hace tiempo, ¿no? El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Esto va por no sé cuántas ediciones y se ha traducido a no sé cuántos idiomas. Bueno, que hay personas que les resbalan los libros, el conocimiento y tal, y no se sientan más que en la televisión a escuchar un vídeo, pero interésense, aquí está el libro este. Bueno, pues es importante, yo lo tengo subrayado, lo he subrayado lo menos posible. Hay algunos subrayados, pero no, porque es un libro que a veces, digo yo, es ensuciarlo, ¿no? Pero bueno, eso lo compré el 30 del 9 del 21. Y esto no tiene que ver con perros, pero sí con la historia, sí con el pasado de nuestros ancestros. Esto tiene que ver con los griegos, esto tiene que ver con los romanos, esto tiene que ver con los egipcios, con los helenos que se establecieron en Egipto, a partir de Alejandro el Grande, ¿no? Que fundaron Alejandría. Y allí estuvieron gobernando durante mucho tiempo. Bueno, pues todo eso es nuestro pasado. En una buena medida es nuestro pasado. De ahí venimos, nuestra cultura, nuestras raíces. De ahí y del centro de Europa y de más allá. Y algunas familias, pues también parte de África, incluso del África negra. ¿Tenían perros, no tenían perros? ¿De dónde venían los mastines, los perros de tipo moloso? ¿De dónde procedían? Bueno, pues a mí todo eso me ha interesado y me sigue interesando. En Mesopotamia ya utilizaban ese tipo de perros. No solamente el perro de presa canario, no. Todos esos perros que aparecen hoy en día en internet, en mano de youtubers y tal, del perro, del cangal, de no sé qué, no sé cuántos, todo eso está interrelacionado. Forma parte de las vidas durante muchas generaciones, cientos de generaciones, miles de generaciones, desde que se domestican y van seleccionando tal para cumplir unas determinadas funciones. Esos perros tienen que ver con los nuestros, con lo que nosotros manejamos en este momento, con lo que tenemos en nuestros caniles, a través del tiempo. Ha venido de los milenios. Al menos esa es mi idea y la idea de tantísima gente que estudian estos temas, ¿no? Los mastines españoles, ¿de dónde vienen? Los perros de toro que había. ¿Dónde? ¿Eso salía debajo de una piedra? ¿O se caía de un guindo? No. Eso es del pasado, del pueblo de la península ibérica, que es una mezcolanza de pueblos, de tribus. Las más antiguas, parece ser, el autóctono, es desde el sur de Francia, pasando por Cataluña, Valencia, Castellón de la Plana, todo hasta ahí, hasta el sur, todos esos eran los pueblos iberos, de los cuales nosotros tenemos un porcentaje muy alto. Luego con los celtas que llegan por los Pirineos, luego de otros pueblos, los germánicos que entran, bueno, pues de todo eso venimos nosotros, y ellos no llegaban con una mano atrás y otra mano adelante. Llegaban con sus perros, con sus carromatos, con sus caballos. Y los íberos o iberos tenían caballos. Eran unos pueblos que montaban desde hacía muchísimo tiempo, miles de años. Y en el Sáhara se han descubierto. No hay más que ver a JJ Benítez, que yo no soy seguidor de JJ Benítez, pero vi un vídeo no hace mucho, que ya lo había visto anteriormente, cómo en África, en el norte de África, hay allí unos dibujos en las piedras y tal y cual, de caballos con carros, tirando de los carros, ¿no? De los libios antiguos, de que todo eso llegaba también. Entonces, sobre todo eso sabemos muy poco, pero que eso estaba ahí. Y entonces, ¿hasta qué punto esos caballos y esos pueblos estaban emparentados con los íberos del sur de la península y levante de la península? Y después todo eso se fue desparramando por la península y todo eso se fue mestizando. Pues eso es interesante, desde mi punto de vista. Y el que vive la inopia y lo único que hace es fumar, tomar sus copas, se va al bar, va a llenarse de fantasías viendo una película, que dice, mira qué interesante, ¿vale? Pero es que no se podrían hacer películas
si todo esto no hubiese existido, porque los que hacen películas están basadas por regla general en novelas, en escritos, pero todo eso tiene un sustrato histórico, más o menos, y después hay partes de ficción, pero la ficción no se puede inventar si no hay un pasado humano, un pasado cultural. No es posible. Cuando vemos, por ejemplo, las películas del oeste norteamericanas, eso está basado en los españoles que llevaron los caballos y los carromatos y todo eso. Lean y lo verán. Lean a todos estos autores que he estado aquí enseñando ahora y muchos otros, ¿no? Pues viene de ahí. Esos indios con las flechas y montado a caballo y el Jerónimo, bueno, pues eso eran de origen español y Jerónimo hablaba español. Y hay un señor que es nieto de Jerónimo, que está dando conferencias, que es descendiente en parte de Jerónimo, ¿no? Bueno, pues este señor ha estado en la península ibérica dando conferencias y en debates, historias, ¿vale? Y él reivindica su derecho a ser hispano, y que su abuelo era apache, Yo tengo 2 biografías de Jerónimo el Apache, Muy interesante, una, la más voluminosa, con más datos, más creíble, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y hay fotografías de él, de Jerónimo, y de otros jefes indios de la época. Bueno, pues todos esos caballos, esas películas que se montaron los norteamericanos, los anglocabrones, está basado en todo lo español, pero no lo dicen. Esos caballos, la forma de montar a la jineta, viene de los españoles. Y todo lo que existe desde abajo, desde Argentina, Chile para arriba, y llegaban los caballos hasta Canadá, de los españoles. Después van pasando las generaciones y generaciones, y bueno, se convierte pues eso en el caballo fino peruano, el colombiano, el criollo venezolano, en fin, todas las líneas, que todos son descendientes. A lo mejor ha habido mestizaje con algunos caballos que después se introdujeron pues para las labores de campo, pero todo eso viene de los españoles. Bueno, pues los españoles somos nosotros. Y la lengua que se habla allí son de los españoles. ¿De dónde viene español? De Hispania. ¿Y vamos a renegar de eso? No. Tener conciencia de que ahí venimos, de ahí venimos nosotros. Y los que estamos viviendo en Canarias con un porcentaje genético muy importante, muy elevado, de España y Portugal, que es la península ibérica, pues somos nosotros. Y de aquí para allá. Y fueron para allá. Y los que llegaron allá, pues muchos eran aborígenes, puros aborígenes de Gran Canaria. Y seguro que de Tenerife también. Y luego mestizado. Pero eso en la primera fase eran allí, Antón el Canario, con un perro negro. ¿De cuáles? De los conquistadores. Pero luego, de las poblaciones que iban de Canarias, llamémosle remesas, ¿no? De esos grupos que iban para allá porque allí había mucho más campo, muchas más posibilidades, iban de Canarias, sí, pero estos que iban de Canarias eran españoles de Canarias, que eran producto de esos mestizajes, y eso no se comenta, no se escribe. Se habla de Canarias. Sí, vale. Juan Rodríguez, de los que fundaron San Antonio de Tejas, que aquello se llamaba San Antonio de Béjar. Bueno, pues allí había un fortín, ¿no? Que eso pertenecía a México. Bueno, pues entonces, esta gente eran de Canarias, sí, vale. Pero hay que ser conscientes de que esas personas, ese señor que era de Gran Canaria, especializado en canalizar aguas, no era un aborigen. Podía tener algo de aborigen, pero seguramente que tenía mucho más que ver con los ibéricos. Y todos los demás que fueron, que está documentado. Yo tengo un libro aquí de una nieta de aquellos que fueron allí. Y vienen los nombres y los apellidos y qué es lo que hicieron desde que salieron de aquí hasta que llegaron allá. Y todos los avatares por los que tuvieron que pasar y las enemistades entre ellos mismos, ¿no? Tremendo. Bueno, pues eran canarios, pero canarios españoles, del Reino de Castilla, del Reino de España.
Y ellos se consideraban muy españoles y muy fieles al rey. Y muy católicos. No eran unos pobres desgraciados de seguidores de Antonio Cubillo. O seguidor de las ideologías de Iglesias, el que fundaron Podemos. Un desgraciado de esos, no. De esos que luego han estado haciendo ahí juegos en contra de España ahí con el Maduro y antes con el Chávez. No, no eran un desgraciado de eso, no. Eran españoles fieles a su rey y a su religión. Al margen de que se crea o no se crea, esa gente, estoy haciendo un análisis de una realidad muy concreta. Eran católicos, no eran protestantes, no eran unos descendientes de Lutero, ni de los anglicanos, ni tenían nada que ver ni con los luteranos, ni con los anglicanos, ni con ni los testigos de Jehová, ni natos. Todo eso todavía no había llegado. Esos eran españoles de las Islas Canarias, producto de lo que yo vengo hablando. Y se llevaban allí sus perros. Esta cuadrilla, concretamente, de mujeres y hombres, no llevaron perros. Pero se llevaron perros allí muchos. Y que los utilizaron, sí, en las escaramuzas que tenían y en los enfrentamientos que tenían en algunos puntos en la primera fase de la conquista de aquello. Pero después aquello se convirtió en España. Era una prolongación, lo mismo que Roma llega toda la península ibérica, parte de Francia e incluso hasta Inglaterra, y aquello era Roma. Bueno, pues esto era una prolongación de Roma. Y esto llegó allá. Y creando cultura. Y aportando allí lo que llevaban de aquí lo que venía de allí, de España. Y España de lo que habían llevado los romanos. Y de todo eso, pues había las influencias griegas, y también las influencias fenicias, de los cartagineses y de los fenicios que fundaron Cartago. Todo eso, más influencias de unos que de otros. Por ejemplo, los romanos eran romanos, que son los que vencieron a los cartagineses, que eran de origen fenicio. Bueno, todo esto es importante saberlo. Porque si no, denostamos a los hispanoamericanos, como muchos dicen, mira tú, ¿cómo lo llamaban? Los latinoches, por ejemplo, que eran los del sur, por la forma de hablar. Y prejuicios y prejuicios y más prejuicios. Pero si esa gente son de tu familia, que son americanos, que en realidad tenían que haberlo llamado colombianos, porque era Colombia por Colón. Bueno, pues eran producto de mestizaje y esos son parientes tuyos. ¿Quién no tiene parientes en Hispanoamérica y en partes de América y en muchos otros sitios del mundo? ¿Quién de España no tiene parientes? Pero desde siempre, desde el principio de la conquista y colonización de allá. Colonización, conquista y España. Porque no eran colonos eran los otros. Los ingleses, los germanos que iban por allí, los que se establecían en África, esos eran colonos. Y que allí lo único que iban era a succionar riqueza y a llevársela. Y cuando se fueron, ¿qué quedó allí? Miseria, hambre. En cambio, allí no. Hasta que todo eso se fue desmembrando, se fue balcanizando y hasta nuestros días. Pero ahora hay un resurgir muy importante. Y de eso van estos libros que tenemos aquí y muchos más que hay. Pero no se puede comprender el perro de presa canario, los perros que todavía existen en la península ibérica, lo que se llevó a Cuba, lo que se llevó a América no se puede comprender, aunque se hayan extinguido en Hispanoamérica. Porque cuando dicen, por ejemplo, el perro de presa uruguayo o el perro de presa paraguayo, no, mire, perdone, ya eso voy a decir lo mismo que digo yo de los alanos españoles actuales, ¿no? O del Cas de Bou de las Islas Baleares actuales. No, eso no tiene nada que ver con los perros de los españoles de aquella época, no, eso es de ahora. Que mintiendo como bellacos, han utilizado perros de España, de Canarias, que los hemos mandado para allá, los han cogido y los han cruzado y dicen uruguayo.
Lo otro, paraguayo. Siempre hay un listillo, porque a mí se han dirigido. Lo que pasa es que yo paso. El dúo argentino, ¿qué es? Mastín español con bull terrier y tal. El perro de pelea cordobés. ¿Qué es argentino? Sí, se gesta allí. Pero vayamos al origen. Como en Canarias, vayamos al origen de la población y de los animales domésticos y de todas las plantas frutales y todo eso, que eso viene de fuera. Claro. ¿La caña de azúcar de dónde viene? ¿De España? ¿Es originaria de España? No. Pero vía Madeira llega a Canarias y después a América. Y así es todo. Y las poblaciones, como he dicho ya en el libro, que lo escribí hace muchísimos años, los hombres cuando llegan a Canarias o a otros sitios llevan sus aperos de trabajo, sus conocimientos, su industria, llevan sus plantas, sus semillas, sus animales, que eso pasó en la península ibérica desde los tiempos más remotos y en todos lados. Y los caballos llegan a América de mano de los españoles, ya en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Y aquí en el segundo viaje cuando llegan Jean de Bettencourt, caballos y otros animales. Y entre los animales, los perros. Entonces, claro, cuando una persona todo esto lo baraja en su cabeza, cuando habla, cuando piensa, cuando discute con otros de estas cosas, es con más conocimiento. Cuando aquí cualquier ciudadano de a pie, de aquí de Canarias, habla del perro de presa canario de ahora, no, porque mi abuelo ya los tenía, mi abuelo, mi bisabuelo y no sé quién, no, mire, perdone, usted no sabe nada. Usted no tiene ni la más remota idea. De estos perros que tiene su abuelo ahora, o ha tenido, eso es de los años 70 para acá. Y muchos de esos perros descienden de perros míos y de perros de otros, pero recientes. Y lo que hay en Hispanoamérica, en Norteamérica, en Europa, llamado perro de presa canario, vamos a dejar de lado los pseudo presas canarios, se ha gestado aquí y en buena medida de mano de gente que vino de la península como yo, el doctor Montequi y otros que están aquí pero que habían venido sus ancestros antes que nosotros. Y así es como es la obra humana, es eso. En toda la cultura, en todo el quehacer cotidiano para subsistir, para sobrevivir, para reproducirse, es consecuencia de todo esto. Pero hay personas que se ponen a ver un vídeo de Manuel Curtó, por ejemplo, o de otro, pero vamos a hablar de Manuel Curtó. Y cuando yo me salgo del guión que ellos tienen en su cabeza, pero no, el guión lo marco yo. Aunque no tengo un guión escrito, pero yo sigo, como late mi cabeza, con arreglo a mis conocimientos y a mis recuerdos y a mis lecturas y a lo que quiera que sea, de lo que vengo manifestando, pues nadie me puede condicionar. Yo puedo ir. Recuerdo ahora mismo un señor valenciano con los ojos azules, creo que es valenciano, calvito él, y que habla que es veterinario y que ha sido científico en Francia 20 años, y me parece que es veterinario gratis, ¿no? No sé qué. Y entonces en una de esas dice, ¿cómo es que este señor ahora, si es veterinario gratis, que habla de cosas que tienen que ver con la veterinaria y tal, porque ahora se meten estos berenjenales? Más o menos, ¿no? Lo comenta él. Pero ahora este señor puede hablar de lo que él crea conveniente. Alguien, hombre, un arqueólogo tiene que centrarse, si es un arqueólogo que quiere hablar de Canarias, de lo que hay en Canarias, como la señora esta, como esta señora Renata, se centra eso. Ahora, personas como yo, no. Puedo meter cosas que tienen que ver, pero forma parte de nuestra cultura, viene de atrás, y nosotros lo entregamos a la generación siguiente. Y eso va para Estados Unidos, para Hispanoamérica, para Europa, para Rusia, también perros de presa, canarios. Y todo eso es una obra nuestra. Partiendo de Canarias, pero de perros que han venido de fuera.
porque los mastines españoles han venido de fuera, de España. El perro de Granada de Fuerteventura es un descendiente, vamos, directo de los mastines españoles que se introdujeron ahí en los tiempos ya, principios de la conquista. Y el resto de los mastines y el resto de los perros, como yo he venido divulgando. Entonces, si me siguen el ritmo, si siguen mis exposiciones, entenderán todo lo que yo planteo y comprenderán mi manera de exponerlo, y que tiene su interés, me parece a mí, porque ayuda a comprender mucho más todo este mundo tan complejo, en todos los sentidos. Y si me meto ahora yo, por ejemplo, hablando de la piedra zanata y tal y que cual, pues sí, tiene que ver, porque tiene que ver con una falsedad que está relacionada con la historia de Canarias, con la historia del pasado de las Islas Canarias, pero que eso no es fake, es falso. Y esto lo dice don Antonio Tejera Gaspar, y lo dice Renata, y otros. Pero hay otros señores que son canarios, muy canarios, descendientes de lo que sea, que quisieron demostrar que ellos sabían que era falso. Eso es muy triste, muy penoso. Y se van al sepulcro, dejando ese rastro. Y hay gente que continúa esa obra, que están ahí, en el Museo Arqueológico de Tenerife, que están en la arqueología, que están en la historia, que escriben cosas, periodistas, porque aquí se formaron dos bandos. Y este libro que yo tengo aquí, de Rafael González Antón, ahí viene un largo etcétera, que él los pone como apoyo, ¿no? Que son personas que han colaborado en el libro, que han colaborado, y ahí los podría mencionar, que tengo un libro por ahí, bueno, pues muy penoso. Pero bueno, esto se da en la política, se da en la ciencia médica, se da en todo. En la historia falsean la realidad, mienten. Y es que hay personas que no se percatan de que eso es negativo para ellos mismos. Eso tiene un efecto boomerang y le perjudica a su familia, a sus descendientes, porque luego se habla. Aquel republicano, cuando empezó la guerra española, aquel señor mató curas y monjas, asesinó, y eso queda. El Iglesias de los Podemos y otros que no tienen por qué ser de Iglesias, sino otros, y de los dos bandos. Hay gente que ha hecho mal, porque no son gente leal ni legal, no son de fiar. Y ahí, ahí tienen el rastro que van dejando, de muerte, de destrozo, de destropicio. Pero bueno, la sociedad se compone de eso también. Pero la lucha que tiene que mantener el ser humano, generación tras generación, es la verdad por delante, la ciencia de verdad por delante, la historia. Cuando se sabe que una cosa no es cierta, usted no la sostenga como cierta, como un hecho incuestionable. No, señor. Eso que están haciendo algunos políticos. Dicen, no, es que si no fueran así no podrían mantener la política. Pues que no se metan en la política. Que tenemos que soportar en todos los países, no solamente en España, no vamos a complejarnos. No. En Francia no es mejor el Macron y todos los que apoyan a Macron y todo de atrás y los Rocha y todo eso. No, el Sor y todo eso, no. No son mejores que los españoles, que el Pedro Sánchez y todos los que apoyan al Pedro Sánchez y los que apoyan a otro del PP o de los otros partidos, ¿no? Que los hay legales, que los hay gente muy seria, pero claro, yo digo, ¿cuánto de serio cuando ahí están apoyando unas votaciones y una serie de cosas que perjudican a la sociedad española? A los españoles, eso es la sociedad española, los españoles, las familias españolas. Y en Alemania no tenemos más que verlo. Y en todos los países. Pero
¿Qué es lo que les pierde? Ellos lo hacen convencidos de que están obrando bien o son conscientes de que no. El señor de Ucrania y los que lo apoyan, entre ellos un montón descendientes de aquellos nazis que mataban a quien pillaban, ¿no? Con aquel complejo de superioridad, ¿no? Racial. Entonces están ahí y no son conscientes. Claro que sí, claro que son conscientes, y ellos van a chupar, a beneficiarse. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, esto va de perros, aunque no lo parezca, va de la historia de Canarias, de la verdadera historia de Canarias, del devenir histórico desde los tiempos más remotos de los que se tiene noticia, donde había perros y luego se introducen los nuevos perros de España, y todo lo que significó de árboles frutales, de industria, de cultura, de todo. Bueno, pues va de eso. Y desvincular el perro de esa sociedad, pues no es posible. Y analizarlo en los términos más justos posible es lo correcto. Y eso es lo que yo he pretendido hacer desde el principio. Me habré equivocado en algunos temas, a veces en fechas, pero lo que es grosso modo, como dicen los italianos, ¿no? Me ciño a una realidad muy concreta que tiene que ver con un pasado verdadero. No hay duda. Pues nada, un cordial saludo. Pongan un perro de presa canaria en sus vidas, de selección, de calidad. Les hará felices a ustedes y a sus hijos.